Hola, ¿cómo estás? En estas lecciones, en esta y la siguiente, vamos a hablar sobre maximizadores de impacto. ¿Qué son los maximizadores de impacto? Son pequeñas cosas que puedes incluir en tus historias que van a maximizar el impacto que van a tener en las personas a las que les cuentas esa historia. Entonces, vamos a empezar, vamos al grano. Son 26 maximizadores de impacto y esto sin duda alguna te va a permitir llevar tus historias a otro y otro nivel. Entonces, número 1, información indirecta. Es decir, utilizar historias para dar a entender algo. La historia sirve para dar a entender algo de manera indirecta. Esto ya lo vimos, por ejemplo, si yo quiero dar a entender que soy exitoso, que conozco celebridades, que me rodeo, que tengo un entorno lleno de celebridades y quiero dar a entender que por consecuencia, de manera indirecta, yo soy una celebridad, les puedo contar una historia, como ya te lo compartí en otro módulo, que no sé, fui a una fiesta de un amigo donde había futbolistas famosos, estaba esta actriz, este actor, estaba este empresario famoso que sale en la televisión, etcétera, etcétera. Eso les da a entender que yo me muevo en círculos sociales de celebridades y por lo tanto soy una celebridad, ¿estás de acuerdo? Entonces esa es la información indirecta. Tienes que tener claro al principio indirectamente qué les quieres transmitir por medio de la historia. Número 2, esto me encanta. Creo que ya lo mencionamos también, pero para que lo tengas muy claro, los huecos que crean misterio. Si tú abres pequeños huecos de misterio que crean incertidumbre a lo largo de la historia, va a tener un mayor impacto. ¿Qué son estos huecos? Es información inconclusa. Información inconclusa, es decir, que no les cuentas luego. Les puedes decir, oye, tengo un secreto, ¿lo guardarías? Sí, está bien. Ok, te lo cuento mañana. Puta, no va a poder dormir porque le vas a contar hasta mañana el secreto y ya abriste ese hueco de misterio e incertidumbre que lo quiere tapar. ¿Sí me explico? Caray, eso que hice. Entonces es muy poderoso. Ahora, número 3. Revelaciones sobre el personaje o desarrollar mejores historias de personajes secundarios. Esto es importantísimo. Si tú desarrollas mejores historias sobre los personajes secundarios, vas a enganchar más a las personas. Es decir, que no se interesen solo por ti, que tú sí eres el héroe, pero que también se interesen por los personajes secundarios de tu historia. Entonces, si vas a contar una historia, escribe cuáles van a ser los personajes y cómo puedo fortalecer la conexión que van a tener las personas con esos personajes secundarios. Y una forma muy poderosa de hacerlo es revelar pequeños detalles personales, gustos, virtudes, defectos sobre cada uno de ellos. Número 4, tensión y conflicto. Es evidente, ya lo habíamos mencionado. Entre mayor sea la tensión y el conflicto, mayor va a ser el impacto de tu historia. Número 5, compartir historias de celebridades y leyendas. Es decir, autoridad prestada, que también lo hemos repetido mucho a lo largo de este programa. Cuando tú tomas la autoridad prestada de una celebridad, es chistoso porque tú te posicionas como una autoridad aún sin tú serlo. Hay un brother en Estados Unidos que se llama Tai López, que es un mentor para muchísimos, tiene millones de seguidores, como 2 millones de suscriptores en YouTube, en fin. Y lo único que hace ese brother, y así se posicionó como una autoridad, fue mencionar citas de celebridades, de famosos, de escritores. Entonces, para todo, tú te metes uno de sus videos y es Warren Buffett dice, Bill Gates me dijo, ¿no? En caso de que haya conocido a una celebridad, Bill Gates me dijo, Warren Buffett dijo en su libro, este autor mencionó en su autobiografía, Zlatan Ibrahimovic en una entrevista mencionó esto, él dijo esto, este dijo esto dijo aquello. Al final no sabes quién dijo qué, solo que él lo dijo. Y eso lo posiciona como una autoridad. Entonces, tú al tomar historias prestadas, estás básicamente tomando prestada esa autoridad para otorgártela a ti mismo. Es poderosísimo. Número 6. Vulnerabilidad y confesiones sobre ti. Esto es muy importante porque tú no eres perfecto, tú eres un héroe. Y los héroes tienen superpoderes y es magnífico, pero todo héroe tiene debilidad. Superman tiene la kriptonita. Iron Man tiene la cosa esta en el pecho. Todos tienen debilidades. Tienen una parte vulnerable de ellos mismos. Y eso es lo que nos hace conectar con ellos. La parte vulnerable, mucho más que los superpoderes.
mucho más que los superpoderes. Es por eso que es esencial que compartas cierta vulnerabilidad y confesiones que a lo mejor no has compartido con todas las personas. En mi podcast yo soy súper vulnerable, te comparto mis experiencias todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo? Todo el tiempo te digo, te voy a contar algo que a la verdad no le he contado a nadie y es real, lo cuento por primera vez en el podcast y me abro, me cuesta, pero soy vulnerable porque soy consciente que es la mejor manera de que las personas conecten con el mensaje que quiero transmitir en ese episodio y también conecten conmigo, se sientan más familiarizadas conmigo, me vean como alguien familiar, común y corriente, no tanto como un superhéroe. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esa vulnerabilidad y esas confesiones sobre ti y tu vida le demuestra a los demás que no eres perfecto, es importante. Número 7, contenido contra contexto. Esto es muy importante. El contenido son los hechos. Yo te puedo decir contenido, blah, 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 pero cómo está envuelto ese contenido es lo que importa. El contexto es lo importante. El contexto afecta la percepción del contenido. Por eso las historias son tan poderosas. Si tú quieres transmitir un mensaje, no es lo mismo que digas tienes que leer libros. Ese es un hecho. Tienes que leer libros, es mi opinión. No es lo mismo que yo te diga tienes que leer libros a que te cuente una historia de cómo hace 3 años fui a un evento a Estados Unidos y me recomendaron una entrevista increíble que le hacían a Bill Gates, una de esas entrevistas detrás de cámaras que le hizo alguien con su celular y que pocos han tenido acceso a ella, pero resulta que esta persona tenía acceso a esa entrevista, entonces me la pasó y en esa entrevista Bill Gates dijo que si algo le recomienda a los jóvenes es que lean libros, porque eso marcó un parteaguas en su vida. No es lo mismo que yo te cuente esa historia que te da a entender que es importante leer a que llegue y te diga, no, es que tienes que leer libros porque es importante leer libros, es lo más importante. Y de hecho te puedo simplificar esa historia, no es lo mismo que te diga tienes que leer libros porque eso te va a permitir mejorar como hombre, a que llegue y te diga Bill Gates dijo en una entrevista que leer libros le cambió la vida. Lo simplifiqué, lo condensé, pero es mucho más poderoso a que llegue y te diga un hecho. El contenido sí es importante, pero más importante cómo está envuelto el contenido, el contexto. Eso va a afectar cómo lo perciben. Número 8, importantísimo, la tonalidad de tu voz. A mí me sorprende cómo hay personas que me escriben y me dicen, me acabo de aventar 40 episodios de tu podcast, seguidos. Ni yo me podría escuchar tanto. 40 episodios seguidos. ¿Sabes por qué lo hago? ¿Y sabes por qué lo hacen las personas? Más bien, ¿sabes por qué lo consigo que hagan las personas? Por la tonalidad de mi voz. La tonalidad de mi voz es esencial. Hace que se mantengan enganchados. Hace que estén interesados. Ya en un futuro, probablemente si eres miembro de Círculo Superior, haga una masterclass sobre tonalidad de voz. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Tú te das cuenta en estas masterclasses, yo cambio la tonalidad de la voz. Por ejemplo, ahorita te estoy hablando así, como si fuera un secreto. Pero de pronto exploto y te empiezo a hablar más fuerte. Cambio la tonalidad de mi voz, va así todo el tiempo. Eso hace que la gente se enganche. Y aquí tengo 2 tips rápidos para tener una buena tonalidad de voz. Número 1, certeza. ¿Cómo te dije esto? Certeza. No te lo dije, certeza. No, certeza. Te lo estoy diciendo con certeza. Eso transmite seguridad en el mensaje. Certeza. Número 2, susurrar como si fuera un secreto. Si tú quieres que te escuchen, si tú quieres que alguien tome una acción, cuando hagas un llamado a la acción, y esta es una súper técnica para vender, no hables fuerte, no te emociones. Hay muchísimos vendedores que, no, y entonces cómprame ahorita, firma aquí, ¿cómo le hacemos? Venga, sí se puede, yo confío en ti. Venga, vamos a firmar, toma acción, da clic en el botón de abajo y entonces te veo adentro. Te veo adentro del programa que va a cambiar tu vida para siempre. La mayoría habla así, se emocionan por venderte, ay, compra, da clic. Eso no es efectivo. Y a lo mejor vendes algunos, pero no vas a vender tantos como si en lugar de eso susurras. En el llamado a la acción, por ejemplo, yo estoy dando un webinar y te digo, creo que estás listo, llegó el momento de tomar acción. Da clic en el botón de abajo y cambiemos tu vida juntos. Susurrar como si fuera un secreto.
hace que las personas hasta se acerquen más para escucharlo, ¿no? Si tú llegas y le haces a alguien, oye, te voy a contar un secreto, no es lo mismo que, oye, te voy a contar un secreto. No, ¿estás de acuerdo? No es lo mismo. Entonces, susurrar es poderoso. Hay que saber modelar la voz. Número 9, los ojos. Los ojos. Si cuentas una historia, ten contacto visual, no le cuentes la historia a la pared mientras la persona te está viendo y la estás ignorando. Cuéntale la historia viéndola a los ojos. No estoy diciendo que como un freak la veas así y le cuentes la historia. De forma relajada, echado hacia atrás, le cuentas la historia. Le cuentas la historia. Yo te la estoy contando viéndote a los ojos y el 20% volteas a ver arriba, abajo, a donde sea, para pensar en tu historia. Es normal, o sea, 80% del tiempo ve a la persona, pero 20% puedes voltear a otro lado, puedes pensar, puedes analizar la historia que le estás contando. Número 10, puntos de entendimiento. Puntos de entendimiento. Esto es importante cuando estás contando una historia más allá de 3, 4 minutos. Y es que le permites ver a las personas o permites que la persona te diga si realmente va al ritmo en el que tú estás contando la historia. Algo que yo digo mucho es, ¿sí me explico? ¿Sí me explico? Puntos de entendimiento, ¿sí me explico? O sea, le haces una pregunta que te hace o que provoca que te diga si sí va a ese ritmo. ¿Sí me explico? ¿Queda claro? ¿Todo en orden? ¿Alguna duda? ¿No? Cuando estás enseñando algo, alguna duda, lo puedes decir cada 3 minutos. ¿Queda claro? ¿Todo bien? Si me explico, algo que yo digo constantemente ya automáticamente es queda claro. Número 11. Utilizar historias para implantar una idea que tiene un propósito futuro. Es decir, con un resultado deseado en el futuro. Y si le añades un desafío al final, ¡pum!, se maximiza el impacto. Entonces, estas historias son poderosas, ya las vimos en la de, por ejemplo, de conseguir que te asciendan en tu empleo, que te aumenten el sueldo. Utilizamos esta estrategia con una chava, no sé, quieres que tome cierta acción, sabes que al final te la quieres llevar a tu departamento, pues al principio le cuentas una historia sobre la aventura, sobre tomar riesgos y le dices, ¿tú eres ese tipo de mujer? ¿Me dirías que eres ese tipo de mujer o no? ¿Te consideras una mujer que toma riesgos, que le dice sí a la aventura o no? La estás desafiando, porque obviamente en la historia le diste a entender que tú valoras eso. Entonces obviamente te va a decir que sí, no te va a decir que no. Te va a decir que sí y entonces después su comportamiento va a tener que ser congruente con eso que te dijo. Se llama commitment and consistency. Constancia. Es uno de los gatillos de influencia más poderosos que existen. Ya haré un programa en el futuro, lo tengo planeado este año sobre influencia, se va a llamar influencia superior. El punto es que cuando una persona dice algo, se compromete a algo, después sus acciones van a ser congruentes con eso que dijo. A nadie le gusta ser incongruente, a nadie le gusta ser un mentiroso. Si tú dijiste algo, pues vas a querer mantener en alineación tus acciones con eso que dijiste. Entonces, sí, yo tomo riesgos, me considero una mujer que le dice sí a la aventura. Entonces, cuando le digas después, vamos a mi departamento, tengo una aventura para ti y para mí, vamos a una aventura, vente. Y la agarras de la mano y te la llevas. Regalado, va a decir que sí, absolutamente va a querer mantenerse congruente. Entonces es el poder de utilizar historias para implantar una idea, un ideal en la mente de alguien, para que después sea congruente con eso. Número 12, no tengo que hacerlo muy largo, lenguaje superior, tu lenguaje corporal es esencial. ¿Cómo estás contando la historia? ¿Con qué lenguaje superior? O con un lenguaje inferior, porque si es un lenguaje inferior, obviamente eso forma parte del contexto, no va a tener el mismo impacto el contenido de tu historia a que si lo estás contando con un lenguaje superior. ¿Estás de acuerdo? Puedes ver la masterclass en Círculo Superior sobre el lenguaje superior y ahí aprenderás todo al respecto. Número 13, utilizar pausas y suspenso. Tú te darás cuenta que en muchas masterclasses en el podcast yo hago pausas, hasta de 5 segundos. De pronto me quedo viendo así a la cámara, ¿no? O sea, sí queda claro. Hasta respiro, ¿no? Sí queda claro. Obviamente lo dejo en suspenso. El sí queda claro no te está dejando en suspenso. Pero puedo estar contando una historia. No vas a creer lo que me pasó esta mañana. Fui al banco y en el banco me encontré
con María. ¿Sabes quién es María? María es una mujer que conocí hace 3 años. Viste la pausa como de 3 segundos. Eso crea suspenso, crea tensión. Tensión emocional dentro de tu cuerpo. De hecho, si tú estás hablando con una chava, si quieres crear tensión sexual, una forma muy efectiva de hacerlo es pausar por unos momentos y verla a los ojos. Y tú asimilar esa tensión. Pocos hombres son capaces de asimilar esa tensión. Es poderosísimo. Entonces utiliza pausas y suspenso. Y bueno, estas son las primeras 13. Nos vemos en la siguiente lección para ver las siguientes.